En el comienzo del video van a ver qué cuidados y qué elementos le incorporo a la compostera, y ya sobre el final van a ver el método constructivo que empleé para hacerla, que es bastante sencillo y fácil de hacer. Todo lo que tiro que es biodegradable y no es cítrico tarda entre 3 a 4 meses en degradarse y desaparecer y generar el humus. Mientras que todo lo que es cítrico, las cáscaras, etcétera, del cítrico, tarda 6 meses aproximadamente para tener un buen humus. Me preguntan también si da olor, y en verdad no da para nada ningún tipo de olor. Al contrario, es un olor a tierra húmeda, tierra fresca. Y con respecto al tema de lombrices, también me preguntan si compro, y en realidad no compro, solamente como el piso de la compostera está en contacto con la tierra, las lombrices solamente suben y se meten dentro de la compostera sin necesidad de incorporarle yo extra de afuera comprando. Cada vez que le voy a agregar un nuevo componente, ya sea pasto u hojas secas, lo que hago es removerlo un poco para que se oxigene y ver cómo viene la evolución del humus. En este momento lo que veo es la humedad que tiene también. Si le hace falta humedad, le agrego un poco de agua. En este momento que estoy revolviendo, lo que está en la compostera tiene aproximadamente 2 meses y medio. Ya se empieza a ver un componente de tierra negra bastante bueno. Y todavía le falta, pero ya se ve que viene bastante bien. Además le agrego también cáscaras de huevo, cartón, en lo posible cartón bien, lo humedezco bien, servilletas de papel, y también todo el sobrante de la estufa hogar, que sería ceniza, previo una colada como la que estamos viendo. Esta compostera está construida con postes de alambrado que me sobraron de quebracho, quebracho colorado, y los postes rectangulares son de quebracho blanco. Ambos resisten el paso del tiempo muy bien y no se pudren. Para poder colocarlos en forma vertical, lo que hice fue darle una cavidad con hierros del 8 clavados en el piso, y en cada tanda de postes que iba colocando iba uniendo los alambres del 8 con un hierro menor. Eso, cuando apoya el segundo, le da una ventilación de más o menos 5 milímetros, con lo cual permite la entrada del aire. Una vez que termino de trabajar en la compostera, lo que hago es colocarle arriba una tapa, en mi caso es una tapa de chapa, de tal forma que no le dé el sol, ni tampoco evitar que entre el agua de lluvia para que no me drene todos los nutrientes que se van generando. En un próximo video les muestro cómo obtengo el humus y qué calidad tiene y cuánto obtengo después de haber pasado aproximadamente unos 6 meses. Y para agarrar y que se sostengan los troncos, lo que hice fue ponerle estos fierros que son del 6, creo. Entonces van de un lado y del otro, ¿ves? Van de este lado y de este lado y sostienen en el medio el tronco.
Es una forma rápida de construir una compostera. Bueno, vamos por la medida de este proyecto. Mide 60 centímetros de ancho. Acá lo ven, 60 centímetros de ancho, 1 metro. Esta medida aquí es 1 metro. Tendría que ser el largo 1 metro y el alto 60 centímetros de alto. 60 centímetros de alto.